Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Chicos, estoy un poco preocupado porque si bien el examen del día domingo lo hemos sacado adelante, eh, voy a hacerles algunos ejercicios que les voy a ir dejando aquí en este video para ver cómo es que se solucionan este tipo de problemas, ¿verdad? Porque lo que viene es Java y entonces necesitamos nosotros ya tener bastante soltura en el diseño de los algoritmos y sobre todo para poder ayudarles a algunos chicos que todavía tienen problemas por el tema de desarrollar justamente los algoritmos, ¿no? Vamos a solucionar este problema y lo que yo voy a ir haciendo es cómo yo solucionaría ese tipo de programas, ¿ya? Entonces lo que yo haría, por ejemplo, es entender qué es lo que está pidiendo el programa. En este caso, resaltaría esta parte que es el cálculo del área de un triángulo. Este es el programa que yo tengo que realizar. Enseguida comienzo a leer y digo, dado un triángulo, se solicita calcular el área. Aquí tengo otra cosa que debo resaltar. Lo que me piden es calcular el área de un triángulo, obviamente, ¿no? Y me dicen que para ello se debe ingresar la base, debo ingresar la base y debo ingresar la altura del triángulo y luego calcular el área del triángulo utilizando esta fórmula que me dan aquí, ¿ok? Esta fórmula que me dan aquí. Por último, debo mostrar el resultado, me dice, del cálculo del área que he realizado. ¿Ok? Entonces, de nuevo, me dicen que debo calcular el área en base a los datos que voy a ingresar, que es la base del triángulo y la altura del triángulo. ¿Ok? Entonces comienzo, después de haber dado una leída y de haber entendido el problema, comienzo yo a detectar cuáles son las variables. En este caso, una de las variables es la variable altura. Aquí tenemos otra variable que es la base, ¿cierto? Y finalmente tenemos una tercera variable que es el área del triángulo. Entonces, con este análisis que yo acabo de hacer, ya puedo ir a PSIN, ¿no? Y le llamo pues al algoritmo cálculo área del triángulo, por ejemplo. Así le puedo llamar, ¿no? Y lo primero que hacemos siempre es dejar un comentario que diga que acá estamos definiendo las variables, ¿sí? Hacemos la definición de las variables. ¿Ok? Ahí es lo primero que hacemos. Y comenzamos a definir las variables que vamos a usar. ¿Y cuáles son esas variables que vamos a usar? Las variables que vamos a utilizar y que necesitamos para el programa son la base, la altura y el área. ¿Ok? Entonces comenzamos y decimos que vamos a definir una variable que se llama base, una variable que se llama altura, una variable que se llame área. Ahora, ¿cómo lo vamos a definir? ¿Lo vamos a definir como un carácter? No, porque estos no son la base, la altura y el área, no son textos, ¿no? No son letras. Lo vamos a definir como entero, podría ser. Pero si yo lo defino como entero, significa que yo tendría que ingresar en la base un número entero, o en la altura ingresar un número entero, o en el área me va a tener que salir un número entero. Si me sale, por ejemplo, 5.5 el área, el programa me va a mostrar un error porque yo estoy definiendo la base, la altura y el área, los estoy definiendo como entero. ¿Entiendes? Entonces, cuando trabajamos con números de esta naturaleza, medidas, como son estas, la base, la altura, el área son medidas, cuando trabajamos con este tipo de datos, es mejor definirlos como real, o sea, como decimales, No se olviden siempre el punto y coma al final de cada línea que ustedes ejecuten, ¿ya? ¿Ok? Muy bien, presionamos Enter. Y ahora que hemos definido las variables, ahora lo que sigue es el ingreso de los datos. Vamos a programar el ingreso de los datos. Y ya saben que en este programa PSIN, yo para mostrar un mensaje en pantalla utilizo el comando escribir.
abro comillas y escribo. Voy a pedir el primer dato, porque tengo que pedirle los datos al cliente del programa. En este caso le digo, ingresa la base. Dos puntos, dejo un espacio, cierro comillas, punto y coma. Y ahora que el usuario ingresa la base, yo tengo que capturarla en la variable que se llama base. Entonces, para capturarla, ya les he dicho que utilizamos el comando leer y lo vamos a leer en la variable base. Estas dos líneas que ustedes ven aquí significa que aquí el usuario va a ingresar el dato que le estamos pidiendo, en este caso la base, y esta línea de acá significa que lo que el usuario ingrese acá se va a guardar en esta variable llamada base. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra cosa, qué otro dato debemos ingresar? Debemos ingresar la altura. En este caso mostramos otro mensaje en pantalla que diga ingresa la altura. ¿Sí? Y lo capturamos, lo guardamos en la variable que hemos creado aquí para la altura. ¿Ok? Punto y coma siempre. Ahora, debemos ingresar el área, o sea, debo escribir aquí algo así. Escribir ingresa el área. ¿Ustedes qué dicen? Debo escribir ingresar el área y luego capturar el área que ha ingresado el cliente en la variable área que he creado aquí. No, ¿cierto? Esto no lo tengo que hacer, esto está mal. ¿Por qué? Porque el programa me dice que es el cálculo del área. El área no la tengo que ingresar, el área la tengo que calcular. Me dice por todos lados, mira, calcular su área. Acá abajo de nuevo me dice calcular el área. Acá de nuevo, cálculo del área. Inclusive me da la fórmula para yo poder calcular el área. Entonces, eso significa que el área se calcula. El área no se ingresa. El área se calcula. Entonces, esto de acá no se hace. ¿Por qué? Porque no es un dato, o sea, el área no es un dato que el cliente va a ingresar a través del teclado, por ejemplo, sino que es algo que se va a calcular. ¿Ok? Entonces, ahora ingresamos a la parte del cálculo. ¿Ok? Y el área lo tenemos que calcular según esta fórmula que está acá. ¿Y qué dice la fórmula? Que el área es igual a la base que lo ha ingresado el cliente por la altura que también ha ingresado el cliente. Lo multiplico y lo divido entre 2. Sencillo. Entonces ese es el cálculo que yo tengo que hacer. Área, que es la variable que yo he creado, es igual a, abro un paréntesis, la base que ha ingresado el cliente por la altura que ha ingresado el cliente. Una vez que he multiplicado esto, por eso están los paréntesis, lo divido entre 2. Y listo. Ya tengo el área calculada, el área de este triángulo. ¿Qué más me decía el programa? El programa me decía que una vez que yo he hecho este cálculo del área, ahora lo que yo tengo que hacer es mostrar los resultados. ¿Ok? Y mostrar los resultados es tan sencillo como utilizar el comando escribir. Y ponemos escribir, abro comillas, el área del triángulo es 2 puntos, dejo un espacio, cierro comillas, y este texto que va a aparecer en pantalla yo lo voy a concatenar. Concatenar significa que lo voy a unir o lo voy a enlazar, ¿sí? Lo voy a unir a la variable que me muestra el área, y es esta de aquí, porque aquí estoy calculando el área. Dense cuenta, en toda esta fórmula estoy calculando el área con los datos que el cliente ha ingresado, que ha sido la base y la altura, y le estoy asignando a través del símbolo igual a esta variable área. Entonces yo voy a mostrar aquí con el comando escribir este texto en pantalla. El área del triángulo es, coma, área, para que me aparezca el valor que ha calculado aquí con esta fórmula. ¿Ok? Vamos a ejecutarlo paso a paso. Y como ustedes saben, el primer paso es que el algoritmo se crea. Aquí ya se creó el algoritmo.
Avanzamos otro paso, se definen las variables que nosotros hemos definido, estas 3 variables: base, altura, área. Seguimos, se va a mostrar este mensaje en pantalla, aquí se mostró, observen. Ahora el usuario va a ingresar un mensaje, va a ingresar el dato, la base, ¿sí? Y se va a guardar en esta variable llamada base. Voy a ingresar 10, por ejemplo, presiono Enter. Ahora se prepara para mostrarme este mensaje en pantalla, me lo muestra y se prepara para guardar el dato en la variable altura. Voy a ingresar otro dato que sea 25, presiono Enter y inmediatamente el programa va a hacer el cálculo del área. Nótese que no se va a ingresar el área, sino que el programa lo calcula en base a la fórmula que está aquí, base por altura entre 2. Ejecuto, inmediatamente ya hizo el cálculo internamente y ahora se para mostrarme este mensaje, que es esta cadena de texto que está aquí, este texto que está aquí, unido al valor del área que calculó acá. Observen, el área del triángulo es, me está mostrando esto, el área del triángulo es unido al cálculo interno que hizo, 125, porque es 250 entre 2, ahí está, me lo muestra. Se prepara para finalizar el algoritmo, lo finaliza y me muestra que la ejecución ha sido finalizada. Y así es como se tienen que solucionar los ejercicios, ¿sí? Cuando ustedes tienen un ejercicio, utilicen un resaltador si es que está en Word, utilicen un lapicero, un resaltador de estos que venden en la librería si es que está el documento impreso y resalten. Traten de entender lo que el programa les pide, cuál es el cálculo que se tiene que hacer, cuáles son los datos que se tienen que ingresar, cuáles son los datos que se tienen que calcular y traten de encontrar la fórmula que el programa les da. Y si no, ya saben que tienen ChatGPT, tienen Internet, Google, para que ustedes puedan encontrar esas fórmulas, ¿ok? Vamos en otro video a solucionar otro problema e ir subiendo un poquito de nivel para que el domingo, cuando ya estemos en Java, ustedes estén ok, ¿sí? Nos vemos, chicos.